El Informe, periodismo científico. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de El Informe. En esta ocasión tenemos el placer de comunicarnos con la doctora Luisa Mazzarani, quien es coordinadora de la plataforma SciDev.net para Latinoamérica y tiene muchísima experiencia en comunicación y divulgación de la ciencia. Ella es de origen brasileño y nos ha apartado un preciado tiempo de su agenda para hablar acerca del manejo de la información y precisamente del papel del divulgador y periodista de ciencia en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Doctora, bienvenida. Hola a todos y todas, muchas gracias por esta invitación de estar aquí con ustedes. Gracias. Doctora, queremos empezar a hablar en este contexto sobre la avalancha de información que tenemos respecto a la COVID-19. Es decir, hay mucha información en los medios masivos y también esto se presta para que haya fake news o desinformación. ¿Qué comentario nos puede usted hacer al respecto de cómo diferenciar esta información científica verificada de la que se transmite y que precisamente no lleva este concepto o esta verificación científica? Sí, es una pregunta muy buena porque justamente yo estoy de acuerdo contigo que hay una cantidad inmensa de informaciones de los medios masivos, pero también en las redes sociales y todo, y hay mucha información que puede ser falsa, ¿no? Y un aspecto positivo que me parece es que veo la gente muy crítica con respecto a la información que recibe, al contrario de hace un par de meses, antes de la pandemia, veo que la gente comparte la información o habla sobre la información, pero siempre pregunta, ¿eso es de verdad? ¿Sería de verdad? Cosas así, o sea que creo que justamente por la cantidad muy grande de informaciones falsas también despertó la visión más crítica de la gente. Eso en teoría. En la práctica veo que también, especialmente cuando tenemos una persona enferma en nuestra familia o entre nuestros amigos, estamos mucho más susceptibles a creer en drogas mágicas o algo así. O sea que aunque la gente esté un poco más susceptible a tener una mirada más crítica a la información, por otro lado también puede estar muy vulnerable, ¿no? Porque si es una persona que te gusta mucho, que está en una situación que no sabes si va a morir o no, entonces quieres creer en lo que sea. No hay una solución mágica, una fórmula mágica para identificar si la noticia es verdadera o falsa, pero hay algunas pistas que podemos mirar. Por ejemplo, es un estudio científico, pasó de alguna forma por una mirada de una revisión de otros científicos, cómo llegaron a esta información, cómo llegaron a los resultados para creer, por ejemplo, si la nueva droga o si una droga que era usada para otra enfermedad y ahora dicen que es buena contra el coronavirus, ¿cómo llegaron a esta conclusión? Entonces creo que tener estas preguntas, quién hizo, cómo hizo, dónde se publicaron los resultados, son algunas preguntas muy básicas que todos debemos tener cuando leemos una información sobre la enfermedad y sobre el virus. Pero hay que considerar también que es bastante complejo porque estamos en un momento de mucha urgencia, incluso los procedimientos científicos cambian también porque tenemos que dar respuestas muy rápidas en procesos de desarrollo que en general tardan mucho más tiempo. Por ejemplo, vacuna. Una vacuna en general lleva como, qué sé yo, como 10 años para estar lista y tenemos como alrededor de 100
grupos de investigaciones y industrias farmacéuticas que están buscando una vacuna con una respuesta, una búsqueda de una respuesta muy rápida. Entonces también los procesos son un poco distintos, están buscando algunas estrategias que intentan hacer un proceso mucho más largo, mucho más corto. Y eso también vale para nuevas drogas, por ejemplo, que en general se lleva como 10 años, por veces 20 años para desarrollar una nueva droga y muchos están buscando formas bastante rápidas de llegar a una droga, ¿no? Y eso también quiere decir que es un desafío importante para los periodistas y para el público general, porque por veces estamos hablando de métodos científicos un poco cambiados y porque tenemos prisa, ¿no? Todos tenemos mucha prisa. Y también hay algunas situaciones en que la práctica también tiene evidencias importantes. Un caso interesante es de las máscaras. ¿Ustedes dicen de máscaras en español? Sí, las mascarillas. Sí, Sí, máscaras, mascarilla. ¿verdad? Sí, mascarilla. Entonces, el caso de las mascarillas, los chinos se dieron cuenta que por la experiencia práctica que en verdad el uso de mascarillas ayudaba en la protección, reducía la contaminación. Entonces no hicieron un estudio científico hasta que yo sepa, no hicieron un estudio científico enseñando que sí funcionan, pero hay evidencias de la práctica que sí funcionan. Entonces, o sea que no es una evidencia científica, no es un estudio científico como nos gustaría de la metodología científica y todo, pero la verdad es que funciona, que tiene resultados que sugieren que sí funciona y muchos países, incluso en Brasil, se recomienda usar las mascarillas. Así que entonces es complejo, es un momento muy complejo y por lo tanto más fácil aún de estar como vulnerable a las noticias falsas. Bien, ¿cuál es su punto de vista, su opinión respecto al panorama latinoamericano? Sobre todo cuando vemos que hay gobernantes que han desestimado o han tomado de forma tardía las medidas preventivas o de contingencia para la pandemia. Casos muy puntuales, por ejemplo, el de Brasil, México, Nicaragua, en el cual, por ejemplo, no han prohibido el aislamiento social o guardarse esa cuarentena. Y por lo tanto eso ha derivado o puede derivar en aumento de casos de contagio. Es decir, ¿cuál cree usted que ha sido el factor determinante para que estos gobernantes tomen esas decisiones o las tomen de forma tardía? Eso es una pregunta bastante compleja y la explicación no es sencilla. En caso de Brasil, que es el caso que conozco más porque es mi país, la decisión del aislamiento social fue en verdad muy rápida porque en el mismo día que se identificaron el primer caso en São Paulo, en verdad, y casi en el mismo día, como muy, muy cerca de la misma fecha, cuando hubo los primeros casos de contaminación comunitaria, es decir, que no era una persona que había viajado. En Brasil, en general, los casos vinieron de Europa, ¿no? Especialmente de Italia. Pero la contaminación comunitaria es justamente cuando empezaron los casos de contaminación entre brasileños que estaban en Brasil o entre personas que estaban en Brasil y no casos de personas que habían viajado a otros países. Y justamente cuando identificaron los primeros casos, se empezó un proceso muy fuerte de recomendación de aislamiento social. Lo que puso la situación muy compleja en Brasil fue mucho más la situación política, porque mientras el propio Ministerio de Salud y el Ministro de Salud iba a las teles y hacía como comunicados públicos diciendo, mira brasileños, que es muy importante que ustedes se queden en casa, que hay muchos cuidados a tomar, que si actuamos muy rápido vamos a tener bajo control mucho más fácil la enfermedad. Mientras había este discurso,
el presidente de la República de Brasil iba a la tele y decía, brasileños, vamos a la calle, vamos a hacer manifestación juntos. Y iba a la calle incluso tocando a la gente. Nunca fue tanta la calle como en el momento de la epidemia, de la pandemia. Entonces, en Brasil, desde el principio y hasta el presente momento, el propio presidente envía mensajes muy opuestos a lo que los otros países sugieren como controlar la enfermedad y la propagación del virus. Entonces, en nuestro caso es mucho más por eso, la confusión de discurso y de orientaciones, y por lo tanto también la actitud de los brasileños muchas veces tiene más que ver con el tema político. A mí me gusta Bolsonaro y por lo tanto voy a la calle, o a mí no me gusta Bolsonaro y por lo tanto no voy a la calle. Tiene mucho más que ver con una posición política que de pensar sobre el control de la enfermedad. O sea, por supuesto, la enfermedad, el tema de los hospitales, de la salud, todo eso está entre todos nosotros, y las calles de muchas ciudades están un día muy vacías porque la gente cree que debe quedarse en casa, y otros días no tan vacías porque entonces de repente hubo un discurso del presidente y todo. Y también hay una pelea muy fuerte entre el presidente y los gobernadores, porque en Brasil funciona mucho, funciona como Estados Unidos, ¿no? Tiene el gobierno nacional, pero los estados tienen mucha independencia en términos de gobierno, y además del estado hay el gobierno de la ciudad. Entonces es muy complejo porque el presidente piensa de una forma y los gobernadores y los alcaldes piensan de otras formas, y por lo tanto la gente se pone muy confusa. Claro. Y hay reglas muy distintas de acuerdo con el estado. Por ejemplo, Minas Gerais es un estado que al que parece tiene la enfermedad más bajo control, justamente porque el gobernador y el alcalde tenían una visión más de control, de aislamiento social, de todo. Entonces la situación es mucho más compleja que sencillamente decir nosotros tenemos aislamiento social o no, porque el discurso es bastante contrario, ¿no? Luisa, durante mucho tiempo, por decirlo siempre, esta generación había recibido tres grandes temas en los medios masivos de comunicación. Me refiero a cobertura de deporte, política y espectáculos. A raíz de esta pandemia, yo considero que los medios de comunicación se han vuelto monotemáticos, es decir, no hay una sola información que no veamos a través de radio, televisión, prensa escrita, medios digitales, que no esté relacionada ahora con el tema de la COVID-19. Pregunto, entonces, ¿es esta una oportunidad para colocar la ciencia en esos medios de comunicación, aprovechando, digo yo, esta situación que aunque es muy difícil, es muy lamentable, pero que todo depende absolutamente de lo que la ciencia pueda lograr, de lo que la ciencia pueda hacer y de lo que los investigadores y los médicos que están en primera línea puedan hacer para salvar vidas de las personas que son contagiadas? Sí, yo creo que tú tienes razón, que es un momento muy importante para enseñar que la ciencia está en el corazón de la lucha contra la enfermedad, y poner eso en los medios masivos. Y me parece que hay mucha sensibilidad de parte de los medios masivos y de la gente de comprender el papel de la ciencia. Y además también creo que para nosotros que trabajamos en divulgación de la ciencia, en periodismo científico, divulgación científica de una forma más amplia, me parece también que es un momento muy importante que está bastante evidente para varios sectores de la sociedad del rol importante de los divulgadores de la ciencia. Pero
Estamos empezando algunos estudios, porque yo tengo dos sombreros, ¿no? Yo tengo el sombrero de periodista científica y tengo el sombrero de investigadora en el campo de la divulgación de la ciencia. Empezamos algunos estudios con Twitter, con diarios y con otros vehículos de comunicación para comprender un poco cómo está la cobertura de la COVID, cómo está la cobertura, ¿no? Y uno de los estudios que tenemos más avanzados es un estudio interesante porque lo que hacemos es observar los 100 enlaces en la internet que tienen más involucramiento de la gente. Y es un software que hace la búsqueda con Facebook, con diarios, con informaciones que están en la internet, por lo tanto, diarios y como también redes sociales. Y lo que vimos es, por un lado, sí, la ciencia tiene un rol bastante importante en la cobertura de la enfermedad, pero que los enlaces que invitan un más grande involucramiento, en verdad son los que tienen más que ver con toda la discusión y todo el lío con el presidente. O sea que sí tenemos un rol bastante importante de la ciencia en la cobertura y eso está presente, pero cuando hablamos de involucramiento social, es el tema del presidente que está involucrando mucho más gente que la discusión, por ejemplo, de qué significa tener una nueva vacuna, una nueva droga y cosas así. ¿Me expliqué bien? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Entiendo entonces que realmente el factor político está pesando para desviar de un poco la atención de lo que realmente importa, es decir, el tema científico enteramente, es decir, tenemos una vacuna, cuál es el origen del virus, cuáles son los vectores reales de contagio, etcétera. Es decir, esa información relevante, importante, en algún momento los gobernantes pueden ser catalizadores de esa información para que la gente no solo lo entienda, lo comprenda, sino lo haga propio, o por otro lado, pueden distraer la atención con otros temas a favor de su personal agenda e interés político. Luisa, para finalizar en esta entrevista, queremos saber su punto de vista sobre el rol de los divulgadores científicos y los periodistas de ciencia, quienes ahora tenemos un desafío extra, porque somos nosotros los que estamos más involucrados con estos temas, los llamados a ser las fuentes confiables, porque a diferencia del periodista de la nota diaria, estamos nosotros entrenados o capacitados un poco más para cubrir este tipo de temas. ¿Cuál es el reto y particularmente para los periodistas y divulgadores latinoamericanos? Sí, yo creo que tú tienes toda la razón. De verdad tenemos una responsabilidad muy fuerte y aunque tenemos más experiencia que otros periodistas, por ejemplo, con la observación de noticias falsas, de la identificación de las fuentes confiables y todo, también estamos bastante vulnerables, ¿no? Y justamente pensando en eso, creamos una nueva iniciativa en Brasil que se llama COVID-19 divulgación científica y con el divulgación con énfasis en acción, divulgación justamente y la idea es proveer informaciones confiables a la gente para que pueda tomar sus decisiones y solo para decir que sí, nos parece que tenemos una responsabilidad increíble y justamente nosotros como divulgadores de la ciencia aquí en mi institución, en la institución, en Fundación Osvaldo Cruz, justamente empezamos este proyecto para dar más información confiable. Y con mi sombrero también de SciDev.net, también todas las semanas hacemos al menos 2 notas pensando también en la cobertura de COVID, pero con una preocupación muy, muy fuerte de hablar sobre temas que interesan a nosotros de América Latina, porque también escuchamos mucho de COVID, hay, como tú mismo mencionaste, una cantidad increíble de informaciones periodísticas o no periodísticas sobre la enfermedad,
pero tenemos menos contacto con informaciones relacionadas a nuestros países. Y justamente en SciDev buscamos hacer noticias, textos periodísticos que invitan a la gente de la región a pensar qué está pasando con nosotros. Por ejemplo, un tema, la enfermedad tiene un perfil distinto en América Latina, que tiene una sociedad mucho más joven que en Europa, que tiene una población que importante de personas más grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta eso en nuestras sociedades? Es el tipo de abordaje que intentamos dar en SciDev para pensar en la cobertura periodística, en la divulgación de la ciencia de una forma bastante relevante a nuestros países y a nuestras sociedades. Yo creo que es importante recalcar esto porque el punto de vista latinoamericano, lo que sucede en nuestra región con situaciones sociopolíticas y socioculturales muy parecidas, nos permite precisamente identificarnos por tener esa vulnerabilidad. Un factor muy importante es, por ejemplo, la cercanía a la que estamos acostumbrados los latinoamericanos. Somos mucho de abrazo, de estar cerca, de reunirnos, cosa que en otras culturas no pasa, al menos no con la intensidad como pasa con los latinos. Entonces yo creo que es importante que podamos unir esfuerzos, como bien lo mencionaba, a través de estas plataformas y poder tener este espacio de periodismo colaborativo que permita identificar puntos en común y a la vez aumentar o enriquecer las notas para que nuestra población, que nuestra gente tenga más acceso, sobre todo aquellos que son más vulnerables, como las poblaciones indígenas o aquellas poblaciones que a lo mejor no han tenido hasta este momento un acercamiento con el conocimiento de la ciencia y que ante estas situaciones realmente se ven bastante afectados o por lo menos más proclives que las personas que tienen más acceso, mayor acceso al conocimiento. Sí, estoy de acuerdo, totalmente, 100% de acuerdo. Luisa, muchísimas gracias por su tiempo. Queremos reiterarle desde nuestra plataforma El Informe y desde Supernova Radio nuestra gratitud y admiración por su trabajo y su labor como divulgadora y periodista de ciencia, y decirle pues que también esta plataforma es fruto de su gestión. Así que muchas gracias por todo ese esfuerzo que sigue haciendo y ojalá que podamos mantenernos en contacto de forma colaborativa para nutrir a más personas o brindarles mejor periodismo de ciencia y mejor información de la ciencia para que ellos tomen decisiones atinadas respecto a la salud en este caso, pero también en general con la ciencia, la tecnología y la innovación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fue de verdad un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, amigos. Seguimos entonces con más del informe. Yo soy Wilber Monterrosa. Le invito para que siga pendiente de una nueva publicación a través de esta plataforma y, por supuesto, de Supernova Radio, Ciencia y Música. Hasta la próxima. El informe Periodismo Científico.